Vamos a hablar del seleccionado argentino de básquetbol. Vamos a hablar un poquito del juego. Pero no lo voy a hacer yo porque yo nada más es como que manejo esta nave y no sé nada. Y como siempre me encargo de decir, termino siendo un vínculo. En realidad soy un vínculo y así corresponde, creo yo, para quienes verdaderamente saben. Así que nos vamos a comunicar con alguien que ya está enlazado. Que Michael Scott me dice en la previa, me dijo, qué bien se lo ve, se ve perfecto la cámara. Y hablamos del coach Marcelo Macías. Hola Charlie, ¿cómo andás? Gracias por el elogio. Es un elogio. Los 54 años que te diga que te ves bien. ¿Viste? Pero no solamente por la cámara te ves bien vos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿No estás acá en la Argentina? No, estoy viviendo una experiencia nueva en México, el Día Nacional Femenina. Me cuadró bien el horario porque acá es las 3 de la tarde, son 3 horas menos. Estamos entrenando a la mañana, así que gracias por la invitación. También agradezco que hayas podido coincidir en horarios con vos porque está bueno charlar con ustedes de vez en cuando, así que va a ser un gusto y hablar de básquet no seas tan humilde, con gente que sabe. No, también, nosotros no sabemos nada. Nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿viste? Y sobre todo, ¿sabés cuándo se nota? Cuando a veces nos ponemos a hablar entre colegas, incluso, o amigos, o incluso hasta con ustedes mismos, y empezamos a hacer predicciones, empezamos con, no, porque esto es lógico que pasa esto, y después pasa totalmente lo opuesto, entonces decís, bueno, esta es la confirmación de que uno no sabe nada, que en parte, a ver, el riesgo de una predicción es ese, es errarle, y de hecho uno le erra más de lo que acierta. Pero bueno, acá los que saben son ustedes, sobre todo los entrenadores que son los verdaderamente estudiosos. Pero bueno, te he convocado, Marce. Primero, antes de hablar de lo que de la convocatoria que te he hecho, quiero saber un poco cómo te surgió también la chance de irte a trabajar a México y dentro del básquetbol femenino, que para un entrenador de la República Argentina, la verdad hay que decir que es poco habitual, si se quiere, fuera de las fronteras. Es cierto, pero bueno, ya tenía ganas de trabajar después de un 2025 que al terminar en obras como asistente de Guido Fabris en la liga había decidido descansar hasta fin de año por cuestiones familiares y me dieron, bueno, en mis tiempos eran 2026 volver y al no surgir nada en Argentina, donde realmente siempre doy prioridad a la posibilidad de trabajar, me surgió una invitación de Santi Belsa, con quien trabajé en Peñarol, para venir a una organización que es de lujo, que es Dorados de Chihuahua, que tiene masculino, femenino, una organización muy completa y muy buena. Y bueno, ya extrañaba la cancha, necesitaba trabajar también laboralmente y no dudé en aceptar. Así que hasta mitad de año vamos a estar acá y después veremos qué depara el destino, como en tantos casos de otros colegas que andamos polulando por el mundo a veces en búsqueda de una buena opción laboral. Muy bien, bueno, un abrazo grande a Santi. Hace mucho que no hablo con Santi, creo que está medio alejado de las redes, pero antes ha participado mucho aquí en este programa, en otras épocas, sobre todo en época de pandemia y demás, pero sí, un grande Santi. Siempre nos hemos divertido mucho y hemos hablado mucho, incluso en el disenso con Santi. Extraño mucho los cortes que hacía él él tenía hacía un seguimiento a situaciones en las cuales, no cortando con falta en la última posición, igualmente se podía ganar o perder el partido. Bueno, lo extraño un poco eso. Ha tenido grandes batallas. Exactamente. Yo me pongo del lado de él, Yo me pongo del lado de él. No siempre es necesario cortar. Pero bueno, eso será debate de otro momento. Bueno, Marce, te convoqué para hablar un poco de Argentina. No sé si viste otros partidos de La Ventana, bien, pero me parece que estas ventanas, o más que estas ventanas, este sistema clasificatorio a la Copa del Mundo le brinda mucho la posibilidad o da mucho espacio a la sorpresa, si se quiere, porque nosotros en este caso somos de alguna manera perjudicados, sobre todo por los jugadores que tenemos en Euroliga, bien, pero es como que termina beneficiando quizá al equipo que no tenga elementos tan rutilantes
y que haga de la posibilidad del trabajo en equipo, de un trabajo quizá a largo plazo, su mayor activo. ¿Qué es lo que estás viendo vos ya con la referencia de las ventanas del Mundial pasado? Sí, principalmente vengo observando mucho a Argentina. Bueno, también sigo a Cuba, con quien en algún momento he colaborado y siempre está esa relación con ellos. Y sí, es un poco lo que decís vos, es inestable tanto la conformación de los rosters, el rendimiento de los equipos, el Euroliga y NBA activo o inactivo. Las ventanas de junio puede que tengan algo de eso. Entonces, de julio, perdón. Entonces es un poco no diría un nivelar para abajo, pero una oportunidad de dar sorpresas a equipos que en condiciones normales y a rosters completos por ahí tienen menos chances de ganar, como pasó en esta ventana con Uruguay versus Argentina, si bien también ya nos había pasado en la barría en el 2018, antes del Mundial 2019. Entonces, pero bueno, son las reglas del juego y yo siempre digo que no hay que dar un juicio de valor y quejarse, sino trabajar y ayornarse con lo mejor que tenés para ese momento y dar tu mejor versión en ese momento. Sí, y también me parece, relacionado un poquito a esto, yo que quizá veo también algunas cuestiones de Europa, sobre todo, que es algo que también pasa en otras latitudes, ¿bien? Del riesgo de equipos importantes o que tienen muchos jugadores en Euroliga, históricos. Bueno, le pasó a Lituania, iba a 21 puntos arriba y pierde con Islandia, ¿no? Sí. Es como que este tipo de armado de calendario, bien, y la imposibilidad muchas veces de tener jugadores de Euroliga, le da la potestad a otras naciones también de dar un paso adelante, y en ese sentido me parece que es hasta positivo, no solamente para lo que es Latinoamérica o FIBA Américas, que es de lo que nos vamos a ocupar, sino para todo el resto. Ahora también está el riesgo de que el día de mañana, con este esquema de clasificación, te quedes manco de más de una nación en la Copa del Mundo. De una nación importante, digo, ¿no? Me refiero, de alguna potencia. Totalmente, sin ir muy lejos, lo que nos pasó a nosotros en el proceso 2019-2024, que por ahí en algún partido que se podría haber evitado perder por ausencia de jugadores, terminamos perdiendo más de lo que nos permitía el calendario para clasificar, digo, nos permitía como nación, ¿no? Como equipo. Pero sí, es así, pero son las reglas del juego, Javi, y la mejor logística y trabajo que se puede hacer en este caso es tratar de contar con los mejores jugadores posibles para cada ventana. Y en ese sentido, yo creo que Argentina lo está haciendo bien. Por ahí somos de una sociedad, de unas latitudes muy de apretar el botón de pánico inmediatamente cuando pasa algo, pero sigue avanzando, ya está en segunda ronda, ya está entre los 6 que van a jugar esa segunda fase con Uruguay y Canadá esperando. Sí es cierto que las ventanas de julio van a ser importantes por el arrastre de puntos, pero viene siendo un proceso que, si vos haces memoria, tanto a nivel dirigencial y muy especialmente a nivel staff técnico, después del preolímpico de Santiago 2024 lo anticiparon muy bien. Era un proceso hasta el 27 en Qatar y hasta el 28 en Estados Unidos, en el que iba a haber mucho recambio y se le iba a dar prioridad al desarrollo de jugadores jóvenes. Ya yendo un poquito al juego, bien, es básico dividir la ventana, no solamente porque hubo 2 partidos, y 2 partidos muy disímiles, sino porque, y más allá de los resultados, hubo actuaciones muy disímiles, pero te voy a llevar inicialmente al partido que obviamente nos ha hecho sufrir bastante más, que es el de Uruguay, en donde se vio una selección, creo yo, bastante opaca, sobre todo a nivel ofensivo. Defensivamente me parece que el partido de Argentina no es malo, porque termina dejando a Uruguay en una cantidad de puntos que para Argentina siempre es conveniente, ¿bien? Pero en ataque no se vio la mejor versión del seleccionado. ¿Cuáles son los dos o tres puntos más
salientes que podés remarcar, sobre todo en ataque, porque, insisto, me parece que en defensa el equipo lo hizo bien. Bueno, ahora te voy a hablar puntualmente de lo táctico, pero cerrando un poco esta idea de los rosters y ausencias y presencias, Campazzo, Deck y Cafaro, sumado a Juan Fernández lesionado, estuvieron afuera. Son 4 titulares contra de local en un partido importante contra un rival que se niveló en base a esas ausencias también. Y en cuanto a lo táctico, yo creo que lo inteligente de Uruguay fue desafiar a Argentina a jugar todo el tiempo desde el mismatch, desde los cambios defensivos que propuso en todas las posiciones Uruguay. Cambios y triples cambios que obligaba a quien poseyera la bola en ese momento a tomar decisiones. Hay formas de tomarlas también sin el balón. Argentina en el primer tiempo se individualizó mucho, algo que no es nuestro fuerte, los 1 contra 1 con el balón en la mano, y eso hizo que después el equipo empezara a generar dudas, que cada uno de los jugadores que tenía que tomar decisiones después de entrar en ese círculo vicioso que se hace deportivamente cuando los partidos se presentan así, y esas dudas te generan errores, pérdidas, malas decisiones, malos pases, y Uruguay supo usufructuar bien eso, sin ser brillante en ataque, como decís vos, pudo llevarse un juego que en otras condiciones yo creo que hubiese sido favorable a Argentina tranquilamente. Sí, me parece que sobre todo en cuanto al perímetro, porque esto sin menospreciar el trabajo de los internos argentinos, pero no son internos que tengan por sí puntos en las manos, ¿no? Pero digo, en el caso del perímetro que jugó frente a Uruguay, sacando el caso de Gonza Corbalán, que tiene un primer paso muy explosivo, el hecho también de no generar una buena rotación de balón, empujó primero a un 1 contra 1 muy forzado, me dio la impresión, en jugadores a los cuales les costó más que de costumbre romper esa primera línea. Es decir, sacando el caso de Corbalán, no recuerdo muchas situaciones de jugadores argentinos perimetrales generando ventajas a través del bote. Sí, es que a nivel internacional te encontrás a veces con un nivel de oposición un poco más alto que tenés en tus clubes habituales. Y no nos olvidemos que incluso Gonzalo Corbalán, Negrete, varios de estos chicos recién están teniendo su primera experiencia internacional a nivel club. Entonces, más allá de la capacidad enorme que tienen, están en un proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo te podés equivocar y se van a equivocar, como también van a acertar, como pasó en AmeriCup, y tener buenos juegos o buenos torneos. Y bueno, estamos en medio de ese proceso, me parece, como selección. Y este tipo de partidos pueden volver a suceder. Lo que es importante es aprender, crecer y desarrollarse para lo antes posible ponerte a tono en cuanto al torneo en sí, que es el que te clasifica después al Mundial de Qatar o a los Juegos Olímpicos del 2028. La pregunta que te voy a hacer, la voy a hacer con todo el respeto que merita la situación, sobre todo por el cuerpo técnico que está en el seleccionado. Bien, pero viendo el partido, ¿vos veías que quizá se podría haber probado algo que no se probó? Porque, por ejemplo, en un momento de la segunda mitad, Argentina también empieza a alternar defensa zonal. Bien, empieza a alternar en alguna que otra posición uruguaya una defensa en zona que Uruguay la rompe relativamente fácil, sobre todo con un par de triples de Emiliano Serres desde la esquina. Bueno, pero al menos se vio en ese pasaje del juego de que se intentó hacer algo que quizá Argentina no está tan acostumbrada. Argentina es mucho defender 1 contra 1. Lo puede hacer con cambios, de acuerdo, pero va a la marcación individual. Pero vos veías que quizá hubo algo que a vos te hubiese gustado que se intente distinto. Esto, reitero, con el mayor respeto posible a quienes están dentro del seleccionado, que en definitiva ellos ven algo que quizá nosotros de afuera no lo vemos. Este es un juego de jugadores, Javi, y sería menospreciar a un staff de excelencia que tiene Argentina
con 2 personas trabajando en la NBA, como Prigioni y Herman Mándole, que están en la G-League, con 3 entrenadores de primer nivel de los equipos de nuestra Liga Nacional. Tenemos un staff de lujo. En su momento han estado colaborando Juan Gatti, que hoy está en los mejores equipos, en uno de los mejores equipos de España, Leo Gutiérrez con un montón de experiencia. Pero el juego de jugadores, yo no creo que no haya habido opciones tácticas o trabajo previo para tratar de cambiar esta historia que después el juego en sí fue. Simplemente que lo que te decía fue toma de decisiones que puede pasar en cualquier equipo, incluso muy buenos equipos, que son ese día que no te sale nada o tomás decisiones mal y se hace esa ola de incertidumbre, de dudas. Defensivamente lo de la zona es parte del book defensivo de la selección, no es la primera vez, entonces no es que perdimos incluso porque la zona, no, porque vos lo dijiste, 61 puntos defensivos, hoy es un gran score defensivo. Faltó resolver la situación ofensiva y que sí se hizo muy bien después al siguiente juego contra Panamá, pasándonos muy bien la bola, elevando muchísimo el porcentaje de 3 puntos, la calidad y cantidad de tiros de 3 puntos. Sí podría haberse buscado una opción, o no solo lo sabe el staff que se habló, pero no sería menospreciar al staff o faltarle respeto a un staff sinceramente de lujo que tenemos. No creo que esté en duda eso, ¿no? Sí, me quedo también con algo que marcaste hace un ratito y que lo volviste a señalar ahora. También me parece que el hecho de muchas veces decidir algo, esto lo digo por parte de los jugadores, ¿no? Y que la bola no entre, uno entra, arranca una espiral también mental, psicológico, bien, en donde la confianza es como que se te va a pique, porque probás y probás y probás y la bola no entra, y hasta uno empieza, imagino, uno que si bien ha jugado de chico, pero digo, también empiezas a perder hasta tu propia confianza en lo que hasta hace 5 minutos te veía convencido de hacerlo. Sin duda, pero esa es una dinámica y una inercia que es más simple de resolver desde adentro entre los jugadores que muchas veces desde el banco. No te dan los tiempos muertos, no te dan los gestos o los gritos para resolver ciertas inercias de juego que en algún momento pueden estar sucediendo, como pasó en el juego contra Uruguay. Y más allá de que no nos vamos a ocupar de Uruguay, no nos vamos a ocupar de Panamá, digo, pero ¿qué te sorprendió de Uruguay? ¿Si hubo algo que te sorprendió? Sí, bueno, no descubrimos nada, que Rodríguez es un chico que ya desde que jugó en nuestra Liga Nacional tiene una desfachatez total y una linda ambición por jugar y ganar, sumado a un conductor que realmente en este juego y en su liga andesa lo hace de manera de excelencia, que es Fittipaldo. Y cuando vos estás con los líderes así y las cosas claras, hay juegos que se desarrollan muy a tu favor. Me sorprendió que realmente tuvieron la confianza, fueron descubriendo que podían quedarse con el juego, lo fueron a buscar y se lo quedaron. Pero sin puntualizar tanto Uruguay, vuelvo a Argentina. Creo que fue un mal juego, de un mal día, de jugadores que juegan mucho mejor compartiéndose la bola de lo que lo hicieron esos días. De hecho, lo vienen haciendo. Y bueno, ya es historia. Lo que sí está bueno es haber dado vuelta rápido a la página, ya estar con la cabeza en Panamá muy bien predispuesto y haberlo ganado. Y ahora sí está bueno también poner la cabeza en la próxima ventana y ir a recuperar ese juego Uruguay y a cerrar bien en Panamá, porque eso te lleva a la segunda ronda con un solo juego perdido. Lo cual en torneos cortos es un buen inicio de segunda ronda. Sí, para sacar algo de positivo, más allá de lo que hablamos de la defensa argentina, que deja Uruguay en 60 y pico de puntos, digo, tenemos la revancha supuestamente con la plantilla completa. Bien, lo cual para Argentina no es algo menor, porque estamos hablando de entre 4 y 6 jugadores de Euroliga, más los 2 internos titulares, más
un alero que venía teniendo cierta relevancia como Juanpi Baulet, que tampoco pudo estar por lesión, más los jugadores que ya sabemos que estuvieron en esta ventana y que son número fijo. Me parece que el más claro es Gonza Corbalán, bueno, Pepe Vildosa también, pero me parece que el caso de Gonzalo, que hoy por hoy es el escolta titular, es el más claro. Te quiero llevar al otro partido, que es el de Panamá. No podemos entrar al análisis del partido frente a Panamá sin mencionar que el hecho de tener a Facu Campazzo y a Gaby Deck cambian automáticamente la ecuación, creo yo, no solamente de Argentina, sino de cualquier equipo que tenga a Facu Campazzo y a Gaby Deck. De hecho lo tiene Real Madrid, ¿no? O sea, no es menor y hay una gran diferencia. Pero más allá de lo que genera Facu desde la conducción dentro de la cancha, lo que le da Gaby Deck, de esos tipos, me pasa mucho con Sasha Besenkov, el jugador de Olympiacos, que uno no se entera cuando hacen 20 puntos, bien, y los tipos hacen puntos, y los siguen haciendo. Me parece que también el seleccionado entró con otro nivel de intensidad, que se subió un puntito ahí, la intensidad en defensa, que incluso hasta fue a buscar el perímetro más lejos a los perimetrales panameños, y que hubo una mayor y mejor circulación del balón. No sé cómo lo viste vos, Marce. Tal cual lo describís. Eso se llama experiencia, jerarquía, que no significa que los más jóvenes en algún momento también no lo vayan a poder tener, sino que hoy lo tenemos y no nos podemos dar el lujo, cuando es posible, de no tenerlos. Entonces es un puzzle bastante difícil a veces el armado del equipo, porque no te olvides también que hay jugadores que se han bajado por cuenta propia, otros que han estado lesionados, y estamos hablando también del primer nivel europeo. Completos, es mucho lo que se puede mejorar en el roster o a lo que se puede aspirar. Y lo otro es, ya de por sí tenemos internos jóvenes, internos que después del 2019 tuvieron que recoger ese guante y esa vara tan alta que había dejado nuestro gran Luis Escola con todos sus antecesores, para convertirse en el 5 de la selección, que hoy estamos hablando de un Juan Fernández con 21 años, 22, un Lía Lilla igual, un Francisco Cafaro de 23 años, un Bressan de 23 años. Estamos hablando de procesos de desarrollo de jugadores en un puesto chapero, que nos estamos hablando de chapero jugando en la G-League, que todavía necesitan un desarrollo más, un proceso más, y que ojalá lo que tienen hoy para dar, y a lo largo de este año y de principio del 2027, nos sirve y nos alcance para llegar a esos Juegos Olímpicos, a ese Mundial que estamos anhelando. Pero en el medio hay algo que se llama experiencia, y que tengamos el talento que tengamos, y especialmente en ese puesto, van a tener que ser vividas. Así que ojalá todo ese material que estamos nombrando, en este año y medio hasta el Mundial, lo podamos tener y con el mejor y más rápido desarrollo posible. Sí, algo de lo que vos mencionabas, y que es un dato que yo no me quiero olvidar, que la mayoría de estos chicos no jugaron ventanas clasificatorias aún para la Copa del Mundo. Sí lo hicieron para AmeriCup, bien, pero no para Copa del Mundo, que es otro nivel de presión, que jugar en casa me parece para jugadores jóvenes y que no tienen quizá tanta experiencia es distinto. Y ahora nos vamos a meter un poquito más en el juego, pero quiero aprovechar esto que venís comentando vos. ¿Cómo se disminuye, si es que hay alguna manera de disminuir el peso de esas ausencias, de la ausencia de un Campazzo, de un Deck, de un Lapro, hasta de un Luca Vildosa, un Molmaro, en jugadores que de repente a este nivel de presión, bien, con lo que para Argentina implica haberse quedado fuera del último mundial, es jugar una ventana clasificatoria como local? Me parece que como visitante ya es otra la cuestión, porque la presión es como que le recae un poquito en el local, pero ¿cómo se maneja eso internamente dentro de los grupos? No sé si has tenido alguna experiencia similar o no, pero bueno, obviamente has dirigido jugadores jóvenes que de repente han tenido que absorber la presión en algún momento. No, en eso sí, bueno, y tuve la suerte de presenciar un poco el trabajo cuando me tocó enfrentar con la selección de Cuba, Argentina, en Santiago del Estero, en el preolímpico.
pude presenciar el trabajo del cuerpo técnico en sí con los jugadores jóvenes. Y en eso yo confío mucho se lo ve en el trato que tiene el cuerpo técnico en general, ni hablar Prigioni, por sus sensaciones también como jugador, por sus distintas experiencias, en cómo apoyan a los chicos, en cómo especialmente a los más jóvenes, ¿no? En cómo los incentivan, los estimulan, los alientan a dar lo mejor. Y el jugador argentino de por sí tiene mucho coraje, mucha pasión, es revulsivo en el sentido de pelear y especialmente en condiciones adversas. Así que yo creo que esa presión va a estar bien manejada. Sí es cierto que en los momentos finales de la segunda ronda, donde se definen los que van al Mundial, si podemos contar con la gente de mayor experiencia, puede llegar a ser un plus, porque ya están acostumbrados y han vivenciado un montón de estas cosas. Y aún de local pueden llegar a manejar mejor esa necesidad de triunfo, esa necesidad de clasificación, esa presión, entre comillas, que puede estar sintiéndose en el medio, en el contexto. Pero bueno, no nos olvidemos de la famosa anécdota que hasta el gran Manu Ginóbili dijo que nunca sintió tanta presión en su vida como en el torneo preolímpico del 2011 en Mar del Plata, cuando tuvo que jugarse mano a mano con Puerto Rico el pasaje a los Juegos Olímpicos. Entonces, hay que confiar, el jugador y el cuerpo técnico sin duda que por sus experiencias van a saber manejar eso. Ya metiéndonos un poquito en lo que nos dejó el partido en Argentina con Panamá. Mejor distribución de balón, obviamente si la bola entra, uno gana en confianza y hasta genera mucha mayor capacidad de espacios en la defensa rival, porque obviamente hay que salir a puntear el tiro y eso genera espacios. La defensa un poco más arriba, y me parece que también la lucha rebotera, con mucha ayuda de los aleros, le dio a Argentina la posibilidad de garantizar el rebote en defensa y de hacer puntos en transición que frente a Uruguay no había podido correr. O sea, fue tan malo el partido frente a Uruguay que ni siquiera pudo correr en transición. Creo que obtuvo solamente un punto de tiro libre, después no tuvo más puntos por medio de la transición rápida. ¿Viste alguna otra cuestión para remarcar? O quizás yo estoy equivocado en algo, pero por lo menos es lo que me dejó a mí. Sí, con Panamá fue un partido que, si bien siempre lo tuvo controlado, lo termina de quebrar y volviendo a la jerarquía. Fíjate que en un momento salimos de un tiempo muerto y le da la opción a Gaby Deck, le da la bola a Gaby Deck promediando el tercer cuarto, donde Gaby Deck hace no solo un gol, sino que hace 5 puntos seguidos más un triple en el medio de Facundo Campazzo, que hacen una diferencia de +3 en ese momento, me parece que fue. Bueno, fue un momento de quiebre y en la mano de dos jugadores realmente experimentados y jerarquizados. Yo creo que ahí sí con Panamá se notó la jerarquía y bueno, y el acompañamiento de estos jugadores hacia los más jóvenes, lo cual libera, relaja en el buen sentido un poco más las situaciones de catch and shoot, de tiros abiertos que empezó a tomar el equipo y empezó a encontrar esos tiros y esos espacios que bueno, contra Uruguay no estuvieron, o en algún momento del primer tiempo contra el mismo Panamá pueden haber estado un poco más cerrados o erróneos, especialmente en el tiro de 3 puntos del segundo cuarto, que fue creo que el porcentaje más bajo. Pero me parece que se resolvió con jerarquía y buen juego, sí, sin duda. No hablamos tanto en cuanto al partido de Panamá, digo en líneas generales, no solamente nosotros, de la tarea defensiva que casi se olvidó, pero Argentina recibió 75 puntos. Uno entiende que un rival de Caribe, ¿no? de América Central, es un rival con mayor poder de gol, bien. Sin embargo, la tarea defensiva frente a Uruguay, al margen de que fue un partido bastante deslucido, de que en el primer cuarto estuvieron como 4 minutos hasta abrir el marcador y demás, bueno, recibió 14 puntos menos frente a Uruguay.
Es un partido de Panamá, más allá de lo que vos marcabas y que Argentina lo termina rompiendo en el tercer cuarto, partido bastante extraño. No sé si tan extraño, Javi. En ese sentido, te repito, yo lo vi bastante más lógico, con un equipo totalmente superior al otro. Incluso no solo fue buena la defensa también contra Panamá porque iba para menos de 70 puntos, sino que en la rotación completa del equipo, por ahí se relajó un poquito la defensa y pasaron escasamente los 70 puntos, lo cual hoy es igual una buena defensa. Estamos hablando de que hoy se juega a más de 80, cercano a 80 posesiones y cercano a 80 puntos normalmente en el básquet FIBA. Entonces, me parece que fue un partido mucho más manejado en todos sentidos, especialmente desde el entretiempo en adelante. Como para ir cerrando esto, Marce, ¿con qué certezas y qué inquietudes te deja la ventana de Argentina en estos dos juegos? Con lo positivo que vimos y mucho en el partido frente a Panamá y con ese equipo en el cual casi todos quedan en deuda frente a Uruguay. Bueno, certezas de cara especialmente a fin de año, ya a la etapa de segunda ronda ya desarrollada, con que cuando están los más experimentados, somos un equipo realmente también muy competitivo y que puede resolver muchas más cosas y que van a ser necesarias. La certeza de que se va afianzando una forma de juego que algunos estarán de acuerdo, otros no, pero es un poco a cómo se juega el básquet hoy. La inquietud o la duda de cuánto más rápido se van a poder desarrollar esos jugadores que nombrábamos. Para fin de año ya van a tener más de una liga afuera o momentos importantes jugados incluso en sus propias ligas, jugadores como los que nombramos, Corbalán, Negrete, Fernández, Alilla, bueno, el mismo Francisco Cafaro que está en un club top de nuestro país. Me parece que ese desarrollo de los jugadores jóvenes va a ser fundamental para hacer un roster amplio en cuanto a experiencia y jerarquía y complementado con gente joven, pero que ya tenga un poco más de rodaje en su espalda. Me parece que, volvemos a lo mismo, va de la mano de tener la paciencia en algo que no podemos manejar, que es la experiencia de cada uno de esos jugadores. Quedaron solo 3 jugadores en estas ventanas pudimos ver solo 3 jugadores del 2019 que estuvieron presentes en el 2019, todo lo demás es recambio. Ojalá en algún momento podamos volver a ver en cancha, desconozco las razones más allá de las lesiones y demás por las que no han estado, pero algunos jugadores que sí estuvieron en el 2019, que sí están con muchas más ligas y experiencias internacionales encima. Así que confiamos en eso, confiamos en que con el roster mejor armado posible de cara a fin de año y a principios del 2027 ganemos la cantidad de partidos necesarios para llegar a poder competir nuevamente en el Mundial y que en el Mundial, con las opciones que te da la competencia, que son durísimas, podamos aspirar no solo a uno de esos 7 puestos que te clasifican a Los Ángeles 2028, sino, aunque sea también a quedar bien parado de cara a los repechajes y pre-repechajes que se juegan después de ese Mundial de Qatar 2027. Ojalá, Marce, que por lo pronto que la próxima ventana podamos sacar los 2 partidos adelante. Dios quiera que el de Uruguay, además con dando vuelta a esa diferencia, sobre todo como para dar una imagen un poco más o para darle un poco más de confianza a este equipo y dejar el partido del viernes pasado solamente como un mal recuerdo o como un recuerdo como para que uno pudiera aprender
cosas a futuro. Ojalá Dios quiera que pase eso. Y sí, coincido. De hecho, estaba pensando, Gonza Corbalán, que es uno de los jugadores más importantes que tiene esta nueva camada de jugadores del seleccionado, todavía no completó una temporada en ACB. Hace un año jugaba en La Rioja, menos de un año estaba jugando en La Rioja, quedando, lo enfrentamos nosotros con Obras. Así que hace 8 meses jugaba en nuestra propia liga y era un jugador joven, pretendido por muchos, joven, con mucho talento. Alex Negrete, lo mismo. Entonces, Juan y Marcos, este es su primer año en un equipo top de Europa, viene haciendo una carrera enorme, pero son experiencias que hay que vivir, que tienen que sobrellevar los jugadores y en el medio no se puede hacer otra cosa que trabajar, apoyarlos desde todos los contextos. Yo no creo que los jugadores y el cuerpo técnico tengan dudas de ellos. Ni siquiera creo que se hayan quedado con demasiado mal sabor por el partido contra Uruguay. Sí es cierto que vivimos en sociedades ansiosas o culturalmente estamos con tiempos más cortos en cuanto a las necesidades de logros o exitismos, o éxitos, exitismo no sería la palabra, y bueno, pero ahí son procesos y este no deja de ser uno. Lo que pasa que, bueno, hemos tenido un paladar muy... Sí, estos chicos además han tenido la mala suerte de que no solamente estuvo la generación dorada previo a ellos, sino que además cuando se iba la generación dorada y se estaba pagando, viene una generación intermedia que pega un subcampeonato mundial, digamos, como para seguir manteniendo la vara bien alta. Y cuando no se terminaba de pagar esa generación intermedia, viene, digamos, el, entre comillas, bien, muy entrecomillado, fracaso, que es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, y si me escucha Gustavo Mena me va a retar. Pero bueno, llega el no poder clasificar al último mundial, con lo cual para ellos hay toda una mochila, me parece, hasta si se quiere emocional, ¿no? De querer recuperar tiempo perdido que ellos no han perdido, porque ellos no se han visto involucrados en los sinsabores del pasado. Bueno, tampoco teníamos mucha expectativa desde afuera, sí desde adentro se empezaron a generar expectativas propias como equipo antes del Mundial 2019. Esa historia de la preparación en Bahía Blanca también son lindas porque no había expectativas con respecto al Mundial y jugamos la final en un equipo que se fue armando y que se fue descubriendo con el proceso. Nadie pensaba que íbamos a tener un subcampeonato en la última AmeriCup y estos mismos pibes hicieron un torneo enorme y con varias ausencias también. ¿Y quién te dice que este año y medio sea también un proceso que redescubra o genere una inercia de una energía muy alta entre los jugadores, el cuerpo técnico y demás, porque se está trabajando bien, y lleguemos a una instancia de clasificación y hasta de un buen mundial? Yo creo que todavía estamos dentro del top 10 del ranking FIBA, no dejamos de ser uno de los países fuertes de América en cuanto a la competitividad interna y a la jerarquía de nuestros jugadores, algunos en un proceso más desarrollado, en otro en desarrollo o en maduración, pero bueno, somos Argentina, somos un deporte que realmente es ejemplo en los últimos 20, 25 años de resiliencia, de lucha, de altruismo, así que yo me animaría todavía, incluso a aquellos que incrédulos, a tener una gota de confianza y fe en todo este proceso. Sí, hay que poner ahí No voy a decir que un cheque en blanco, pero hay que tener cierta fe, cierta confianza, por supuesto. Sí, la tenemos. Bueno, gracias, Marce. Como siempre, no solamente te agradezco el tiempo de haberte conectado, sino la buena onda de siempre y la predisposición para quienes generamos contenido relacionado al básquetbol de poder tenerte en los micrófonos. Así que mil gracias por el tiempo, por la buena onda y por el conocimiento. Bueno, Javi, yo te agradezco a vos porque siempre es un gusto hablar de básquet con gente argentina que vivimos de la misma manera, y aprovecho también a mandarte un abrazo, no solo a vos, sino a toda la gente de UCU, empezando por el jefe,
y siguiendo por Roberto, por Santi, por vos, por todo, Leo, bueno, toda la gente amiga ahí de Isondú, a los que seguimos cada vez que podemos. Hay mucha gente escuchando del otro lado, así que están atentos. Abrazo grande, Marce, gracias y muchos éxitos ahí en México. Bueno, muchísimas gracias. Pasó el coach Marcelo Macías, trabajando en México actualmente, en Liga Femenina de México, para hacer un breve balance. No fue tan breve, estuvimos un rato largo hablando de lo que nos dejó el seleccionado argentino en las últimas ventanas. Primero con caída en el Templo del Rock frente a Uruguay y luego 96 horas después. 72 horas después, con victoria frente a Panamá, ya con el ingreso de Facu Campazzo y Gavidec. Vamos a hacer...